Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos de vuelta a otra entrega de nuestro canal de YouTube, porque este también es tu espacio. Pues en el día de hoy tengo aquí a mi colega Diana. Pues, Un privilegio de tenerte por acá. ¿Cómo te sientes? yo bien, gracias a ti por invitarme siempre. Claro, claro que sí. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que aunque usted no sea enfermero, pues tal vez tenga un amigo, un primo, un familiar que le interese esta información. Y es que cuando ya tú has pasado todo el camino de entrenamiento y preparación académica de enfermería, pues tiene que tomar el examen de la licenciatura, que es el ENCLE. Y por eso tengo el privilegio de tener a Diana por acá, porque ella sí ya agotó ese recurso, o sea, ya sí se graduó. Diana es nurse practitioner, como hemos dicho en otros videos, y ella no va a dar esos tips de ayuda para ti que tal vez lo vas a tomar o estás pensando tomarlo, o para ti también que estás pensando en estudiar enfermería y no sabías que tenías que tomar un examen como de toda la recopilación de la carrera para obtener tu licencia de enfermera y así poder ejercer. Y si ustedes quieren que también les sigamos trayendo otros contenidos, que tenemos muchos temas por ahí, pues suscríbete y dale like. Así nos ayudas aquí en el canal para seguir expandiendo estos temas educativos y que obviamente mi objetivo es ayudar. Y Y por ahí, Diana también, ahorita que tengan en la sección de comentarios, ¿no? También. Que correcto. ¿Alguna duda, alguna ya, inquietud, sugerencia de otro tema que quieren que toquemos? Y recordando que todo esto es basado en nuestra experiencia. De nuevo, lamentable que a veces uno tenga que aprender en la marcha y no tener como alguien que te levante y te quite pues la venda de los ojos y te abra un poquito más el camino y te lo ilumine en cuanto a la guía que tú debes de tener para alcanzar tu meta. ese es el examen nacional aquí en Estados Unidos que te permite tener una licencia médica, no médica, bueno, de enfermería. En cualquier estado donde tú vivas, en cualquier área que sea del territorio estadounidense, a excepción de Puerto Rico, que es un examen completamente diferente. Pero aquí en Estados Unidos, ese es el examen que toman. Lo primero que te voy a recomendar es que no le tengas miedo al examen. Mucha gente le tiene terror. Conozco muchísimas personas que hacen enfermería, que son profesionales del área de salud como nosotros, que vienen aquí y al momento de tomar el examen se frenan y Sí, toman años. Yo conocí gente que tenía años, 4 o 5 años, que habían terminado la escuela y no tomaban el examen por miedo. Ese miedo a que si no lo paso, si no lo pasas, tienes 45 días mínimos para volverlo a tomar. ¿Qué haces? Te preparas y lo vuelves a tomar. Si lo tienes que tomar 10 veces, lo toma 10 veces. de ahí Eso es que viene la resiliencia, o sea, un atleta de una olimpiada de X renglón, de X deporte, no se prepara de la noche a la mañana, falla y no gana oro en todas sus consistencia, competencias. determinación. Oye, yo voy a tomarlo, no importa si lo paso bien, si no lo paso, lo tomo otra vez. Entonces eso es como lo más importante considero yo, porque por miedo te vas a frenar, por miedo puedes que no pases, por miedo ni siquiera lo vas a intentar. Tener ese miedo es el primer paso. De hecho, yo, qué bueno que tú mencionas eso. Escuché de alguien por ahí que trató incluso hasta hipnosis porque se ponía tan nervioso en el examen Sí, que no podía como concretizar sus ideas y plasmar ese conocimiento, esa preparación en el examen, porque no es que no te hayas preparado, es que a veces los nervios te traicionan. Y conozco así como dices, muchos profesionales, ay, sí, yo terminé mi bachelor's, pero se van por otra rama y no han tomado ese examen de licenciatura. Y sin eso no puedes avanzar, lamentablemente. claro. Entonces, en lo segundo, entender cómo funciona el examen, que muchas veces también por ignorancia, de que no sabes cómo funciona,
no pasas, no lo vas a pasar a la primera. Y de modo muy personal, a mí me pasó eso, ¿no? La primera vez, yo tomé el NCLEX 2 veces. La primera vez hice 250 preguntas, 260 en ese momento. Wow, sí. Y la segunda vez, 75. O Pero sea, ¿cómo funciona el examen? ¿Cuántas horas son? el examen ahora cambió porque lo actualizaron este año. Tiene un mínimo de 75 preguntas y un máximo de 145 preguntas. Y tienes Ok, 5 horas para hacer el examen. 5 horas. Ok. 5 horas. Entonces, cuando yo lo tomé, eran 200 y tantas preguntas. ¿La primera vez o la segunda vez? ¿O La las dos primera vez, ocasiones? la primera vez yo Ah, hice todas las preguntas, que eran más de 250 creo. Pero ¿qué me pasó? Que yo no sabía cómo funcionaba el examen. Entonces, mientras este es un examen que no tiene calificación, es un pasas o no pasas, ¿ok? pass or fail. Yeah. Ajá. Y lo toman como una curva, ¿no? La curva es el average de conocimiento. Lo que ellos quieren es que tú vayas un poquitito por encima de esa curva. Eso es todo. Mientras vayas un poquito por encima de la curva, pasas. Por eso el examen puede terminarse a las 75 preguntas, como me pasó a mí la segunda vez. Pero la primera vez lo que yo no entendía era justamente ese concepto. Y me iban tirando preguntas. ¿Y tú crees que, ay, que me está yendo mal porque el examen no se apaga? No te está yendo mal porque no se ha pagado. Te está diciendo estás average. O sea, tú tienes el conocimiento ahí. Yo lo que quiero es que te vayas un poquito más arriba. Y tienes Ok. 5 horas, es tiempo suficiente. Entonces, si cualquier cosa sientes que estás muy cansado, levanta la mano, sal afuera, bebe agua, toma un receso, piensa, Lávate la respira, cara, ve al baño. cálmate. Yo no hice eso. O Ah, sea, yo tomé el break de las 2 horas, pero luego de ahí duré más de 2 horas y no volví a tomar un break. Realmente me cansé, no leía las preguntas, sí, sí. O sea, marcaba uno y yo decía que se termine ya las el 200. cerebro se fue de vacación en pleno examen. Conmigo que se molestó tanto cuando yo hice la historia que me dijo, tú hubieses podido pasar así sea con todas las preguntas. Es que tú no sabes cómo funciona. Y ella fue la que me explicó cómo funcionaba el examen. Y lo segundo que ella me dijo, estoy molesta porque te diste por vencida. Te diste por vencida en el examen y Sí. simplemente dijiste tú misma, no me importa, yo no lo paso, déjame seguir, que se Sí, apague, me iré a mi lo casa que y yo lo llamamos tengo. el autosaboteo. Te Sí. saboteaste. Y déjame Sí. decirle una cosa, eso funciona también, compartir tu experiencia, porque mira qué buena esa persona te dio la idea, Sí. las instrucciones, Sí. para que la próxima vez pues te concentrar un poquito más, no ir cansada, tomar los breaks Claro. necesarios y Porque pues pasan cosas distintas. Si tú pasarlo. ves, todo el mundo va con la mentalidad de que las 75 preguntas se me apague y pasé, ¿verdad? Eso es como que todo el mundo. Y creen que cuando te lanzan un poquito más de preguntas, ya estás fallando. Y no es así. Lo que tienes Ok, que poner un poquito más de esfuerzo y de empeño. Entonces pasan cosas, si te pasa lo que me pasó a mí, tomar todas las preguntas, ellos toman las últimas preguntas. Entonces, si yo me hubiese puesto a leer y a lo mejor marcaba la correcta y no a lo loco, así, a ciega esta y al next, azar ahí, a lo que sale. o porque te tomaste varios breaks por la razón que sea, también tienes que entender qué pasa. Y lo que ellos hacen es algo muy similar, que también toman las últimas preguntas que tú contestaste, no las primeras. Entonces, tienes que tener toda tu atención en ese examen. No puedes estar muy estresado, no puedes estar, no pienses nada negativo, simplemente siéntate y responde cada pregunta como si fuera la primera. Y ojo, la primera pregunta tiende a ser difícil. Tampoco te asustes, es estrategia. Las primeras preguntas tienden a ser difíciles. En esa, Intimidantes. concéntrate, procura, porque si empezaste bien, lo más probable es que vas a terminar bien y no vas a tener que hacer tantas preguntas. Afortunadamente, la actualización son solo 145 y no 200 y tantas como me tocó a mí. Pero tómense su tiempo con las primeras preguntas, las primeras 10, 15 preguntas, el tiempo que necesites. Trata de marcar las correctas y Sí. vas a ver que te va a ir bien.
porque eso va a lanzar la curva hacia arriba. Y ya cuando empieces arriba es más difícil que si bajas te vayas al average o por debajo. Es muy raro. Pero si empiezas mal, levantarte se te va a hacer un poco más difícil. Que si te preguntan de, no sé, de cuidados posquirúrgicos del paciente y tú la respondes buena, te siguen mandando preguntas de cuidado de heridas o de cuidado posquirúrgico, ese tipo. En la actualización de ahora del examen no estoy segura, pero lo que ellos hacen es que si la pregunta que te mandaron la marcaste correcta, la que viene es más difícil. O sea, de cálculo, de dosis, por Es ejemplo. más difícil. Entonces es otra cosa. Eso también es una indicación de cómo vas en el examen. Si las preguntas que te van tirando, tú sientes que se queda fácil o que van por la misma línea, entonces probablemente no estás marcando la respuesta correcta. ¿Ok? Ok. Pero las preguntas tienen puntuación. En la actualización, eso sí lo vi. Todas tienen una puntuación. Casi ninguna te van a dar un 0, 0, 0. O sea, es muy raro. Y del sentido común que hay que tener para cada pregunta, porque realmente son casos clínicos, mayoría, si no Sí. me equivoco. Entonces, ¿no puedo decir un poquito de eso? Sí, te ponen un caso clínico, o sea, es sumamente simple, ¿no? Y te van a dar las opciones. Puede que sea una sola respuesta correcta o puede que sea varias. Les encanta preguntarte select other apply, o sea, tener más de una opción correcta. Entonces, a mí me dijeron y que realmente funciona es que te van a dar 5 opciones y puede ser que las 5 sean correctas o puede ser que solo una sea correcta. ¿Ok? Entonces, cómo tú puedes salir bien ilesa de esa es marca solamente la que tú estés 100% segura. Vamos a decir que tienes 5 opciones como la respuesta de este caso clínico Sí. y que de esas opciones tú estés segura de 2, ¿ok? Pero realmente de las 5 tenías que marcar 4. La Ok. pregunta no está mala. Lo que va a pasar es que si esa pregunta valía 10 puntos, pues no te van a dar 10 puntos, te van a dar, vamos a decir, 5. Si Ok. marcaste 3 de las 4, bueno, te van a dar 7, 7.5. En conclusión, o sea, que cada pregunta tiene un puntaje, aunque tú no hayas acertado Exacto. al 100% con lo que ellos estaban buscando como respuesta. Y entonces ese puntaje es el que al final te puede poner si estás en average o si estás por encima o si estás por debajo. Pregunta, hay que ponerle mucha atención porque tienen más puntuación que las que tienes que marcar una sola respuesta. Exacto. Y otra cosa que les gusta poner es en orden, ¿no? O sea, ponme en orden cosas tan simples como cómo lavarse las manos. Y Diana, yo te puedo preguntar ahora, dime no, de forma médica, clínica, la forma Sistemática. correcta de lavarte las manos y probablemente no vas a ponérmela en el orden correcto. O sea, a veces se preocupan tanto de las preguntas y de los casos clínicos que me van a preguntar algo así súper difícil que se les olvida que es un examen básicamente básico. Y si Sí, te pueden exacto. preguntar algo común, como lavarte las manos, ponte en orden, porque a mí me lo preguntaron. Oh, wow. Y me Sí, que preguntaron, uno nunca cree que es algo tan sencillo, y uno como esperando una bomba atómica. claro, tú esperando un caso clínico de un paciente que está en cuidados críticos con fallo cardíaco o una cosa, ya O sabes. algo de inmunología, como una No, no, miastenia gravis nada, o nada de una eso. esclerosis múltiple, por ejemplo, de darme diagnóstico, No, síntomas aquí no te, no, clínicos. Ok. nada de eso. Y la otra pregunta que me salió de poner en orden y nunca se me olvida era cómo sacar medicamento de una ampolla. Oh, señor. Pero todo es por paso, Una hasta cosa que uno le hacía, pam, el pam, 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 ya. todo, sí. Y créeme que yo decía, Dios mío, espérate, yo hago esto todos los días. ¿Cómo es?
Sí, ¿Cómo? porque tú te cuestionas, te pones ahí como un poquito de duda. Sí, y a veces tú Ay, dices que en la experiencia que lo hago todos los días, pero eso no quiere decir que sea la forma correcta según el libro, ¿no? sí, Entonces, aprenderse todas esas cositas básicas y saber que te van a salir preguntas como esa y que tienen más puntuación. Entonces, apréndete cómo lavarte las manos y cómo sacar los medicamentos porque te la pueden preguntar y si la sacas buena, como la saqué yo, pues ya con eso claro. vas muy por encima del average. Y como punto número 3, vamos a ver, Day, ¿qué más? Buscar o utilizar programas de reviews que te puedan ayudar con tanto con el contenido como a entrenar tu cerebro, a entrenarte a ti de cómo responder las preguntas, ¿ok? Y hacer muchas preguntas. Estos programas, lo que son más conocidos son Kaplan y el UWorld. Te recomiendo que hagas una cuenta con los dos. Ambos te dan como 50 preguntas gratis que te Ok, sirven como estudio e idea, a ver cuál de los dos se acomoda a tu estilo. sí. Porque, por ejemplo, yo utilicé el UWord, pero yo conozco gente que el UWord simplemente no les funciona. Y mucha gente habla maravillas de Kaplan. Yo lo traté. eh, y simplemente siempre me decían que las preguntas estaban incorrectas. Y cuando yo leí el racional, yo decía, pero eso mismo es lo que y yo sé, o sea, yo sabía el material. Yo Sí, decía, "Ah, pero eso fue lo que yo marqué". Y al final, como que sentía que yo no entendía cómo ellos me preguntaban. Cada quien es distinto. A lo mejor tú dices, a mí me encantó Kaplan. Kaplan es para mí. Y yo conozco mucha gente que lo hizo. Cuando yo lo traté, yo dije, no, yo no entiendo cómo ellos me preguntan. Así es el mismo material, claro. pero cada uno tiene su estilo y su Sí, forma. utilizar lo que te funciona, porque al final lo que queremos es pasar ese examen. Pasar el examen y ellos te enseñan Ya. estrategia los dos. Te dan una idea de cómo preguntan y tienen preguntas más difíciles. ¿Ok? Sí, En el examen real las preguntas no son tan difíciles como las que ellos te hacen. Y lo que yo noté, por ejemplo, algo que a mí me ayudó en cuanto a conocimiento era que yo no hacía preguntas de todos los temas, sino que yo me iba por sistemas, ¿verdad? Yo hacía 100 preguntas diarias. Es muchísimo, yo sé. No te lo recomiendo, la verdad, que hagas tantas. Al inicio, al final sí, solamente y con tiempo para entrenarte, ¿no? Porque al final es un examen que tiene 145 preguntas máximo, pero tienes 5 horas. Pero tú puedes decir, ay, 5 horas es mucho tiempo. Si te entretienes con cada pregunta, puede que te quedes sin tiempo. Y una sí, pregunta, Dayi. ¿Y yo puedo hacer backtrack? O sea, yo puedo volver a la pregunta anterior. Ay, mamacita. por eso tienes que tomarte tu tiempo, pero muchas veces la primera respuesta, lo primero que te llega a la mente, que tú crees que la respuesta, usualmente es la correcta. Entonces, Ok. dicen marca y sigue. No te pongas a revisar porque ahí es cuando comienzas a cambiar y a cometer errores. Entonces me imagino que no te dejan entrar ningún dispositivo. O sea, eso es bien rígido, como todos los exámenes A mí internacionales. ya me Es habían una dicho que, computadora. ya me habían dicho que no llevara bolsillos. Entonces yo fui como con ropa muy deportiva sin bolsillos. Y fíjate que yo soy muy friolenta. Entonces sí tenía un suétercito. Ah, Dicen claro, si te vas a poner el suéter no te lo puedes quitar mientras estás haciendo el examen. ok. Entonces, si tú eres muy friolenta como yo, lleve su suéter. Si a ti te da frío, pero después tú crees que te puede dar calor, entonces no lleve algo muy grueso. Trata de llevarlo como más o menos finito. Porque yo Sí, con frío no pienso. Me da dolor de cabeza. Quiero hacer pipí cada segundo. Entonces yo no puedo estar en un examen como ese, claro. con dolor de cabeza, con Y frío. desenfocada, claro que sí. No te vas, o sea, no te va a funcionar. Pero a Sí, mí, por ejemplo, me hicieron quitarme el anillo de casado. O ok. sea, te recomiendo que vayas sin prenda si es posible. Eh, Tuve que levantarme el cabello. Sí. Tú sabes, me palparon. Sí. Bueno, buscando todo sí, dispositivo y truco de hacer trampa. Sí, porque Pero como tú sabes que tú puedes llevarte un porque hay micrófono, estilo película de Misión Imposible. personas que leen en voz alta o van haciendo exámenes y tú lo ves leyendo la pregunta en voz alta. Ah, ta, la, 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 la.
pero a lo mejor tú estás haciendo eso para tú decirle a alguien, hey, Ok, eso no se puede. que no lo pueden ver, ¿verdad? Porque hay gente que hace sus trampitas, he escuchado, hacía tiempo. Entonces, por eso es que ellos han tomado esas medidas de que Claro. realmente te verifican que tú no tengas absolutamente nada, que no haya una Bien. cámara, un micrófono. Igual, yo sé que hay gente que encuentra forma. Y el siguiente punto, Dayi, ¿cuál sería? Va de la mano con el punto anterior y es hacer la mayor cantidad de preguntas que tú puedas. Que ya lo habíamos mencionado. Claro, porque Ok. esa es la única forma en que tú realmente vas a saber cómo vas a hacer en el examen, ¿no? Ya vas a estar entrenado, vas a saber de material. Algo que iba a decir era que noté cuando iba estudiando que habían temas que los repetían. O sea, si en neurología UWorld tenía 300 preguntas, de esas 300 preguntas, vamos a decir que de un ACV te lo preguntaban 100 veces. O sea, hay 100 preguntas O de lo que convulsiones, por no ejemplo. se ve como tal, sino algo muy específico. Entonces, Ok. esta cita, yo comencé a tomar apuntes porque yo decía, si ellos me lo siguen insistiendo en lo mismo, me hacían la misma pregunta al derecho y al revés. Yo decía, pero es lo mismo pregunta otra vez, pero de otra forma. Todo eso yo iba anotándolo, porque yo decía, la probabilidad de que a mí me pregunten esto en el examen es más alta. La segunda vez que ya sabía cómo funcionaba el examen, que Que tenía fuiste tranquila, relajada. a los 45 días justos, te dan 45 días, pues yo puse el examen 45 días después. Eso, así mismo. Yo, No te des así, por vencida. yo no, mi amor, el que me conoce Sí. sabe que yo digo, no se pudo, perfecto, sigo para adelante. Yo hacía 10 preguntas solamente al día, 20 a lo mucho. Porque la razón por la cual yo no lo pasé oficialmente en la primera es por desconocimiento, porque no sabía cómo Y funcionaba el por examen. eso queremos transmitirle a nuestros seguidores. Y de nuevo, suscríbase y denle like si les gusta lo que estamos hablando. Siguiente punto, ya Sí, casi para concluir. nada, que no te des por vencido, ese es el último. Ah, ok, perfecto. Mira, nosotros hablando de resiliencia ahí. Sí, es que esos son los puntos más importantes. Yo puedo venir aquí y darte una clase de cómo es el examen, con ejemplo de cómo son las preguntas, pero eso no te va a servir de nada si tienes Sí. miedo y si no te educas. O sea, cómo es el examen, qué es lo que tengo que hacer, qué pasa si me quedo sin tiempo, qué pasa si hago todas las preguntas, cuáles son las que toman en cuenta. O sea, haz tu gestión de cómo Ujú. realmente funciona el examen. Yo te daría como un overview. Te queremos darle la idea general. Y otra cosita es el truquito que estuvimos hablando de que cuando tú no pasas y vuelves a la página a inscribirse, puedes darnos detalles de eso, ya como un bonus. Sí, el examen, cuando tú sales, tú no sabes si pasaste o no. Y tienes que esperar 2 días y pagar. En ese entonces eran $7, no sé ahora si es más dinero. Pero hay un truquito. Tratas de irte al examen una segunda vez, ¿verdad? O sea, Ya, otra vez, el mismo examen. claro, el mismo examen. O sea, tú lo tomaste en la mañana, por ejemplo, y en la noche, 7 de la noche, 8 de la noche, tú dices, bueno, déjame volver porque yo no pasé, según tú, a pagar mi examen otra vez para tener otra fecha, pero recuerda que no puedes poner la fecha menos de 45 días, ¿verdad? Sí, Si el pago pasa, quiere decir que tú no pasaste. ok. Si Y el si no te pago deja pagar, pasa y ya tú tú pasaste. es que tú pasaste y por eso no te va a dejar pagar tomar el examen otra vez. Yo lo hice Ok. para una compañera de trabajo porque ella estaba tan nerviosa que ella me decía, no, no, ella y yo lo tomamos juntas, más o Sí, menos. hazlo tú que yo no puedo, no me da la Yo, no- fuerza. yo la segunda vez, el examen, yo fui mucho más confiada. No te puedo decir que yo sabía si me iba bien o mal, simplemente no estaba ni siquiera pensando en eso. Me tomé un break larguísimo, larguísimo. O sea, yo a propósito, ahí lentita y todo. Y cuando regresé del break, porque yo soy rápida haciendo exámenes, pero en ese dije, me voy a tomar mi tiempo. Correcto, qué bueno. Cuando me volví a entrar, me faltaban como 3 preguntas para llegar a las 75.
Y cuando llegó a las 75 simplemente se apagó. Y yo no entendía, yo decía, ¿y qué fue lo que pasó? Ok, o sea que Ah, tuviste toda la mayoría correcta. Y otro puntito que quiero yo aportar es que el trasfondo de todo esto, de que tú tomes el ENCLES y que lo pases, que vaya al siguiente nivel, es, señores, es que tú vas a ganar más dinero. Es que si tú no lo tomas y no sacas tu licencia, te vas a quedar en el mismo lugar, número uno. Y segundo, los puestos de trabajo que vas a conseguir van a ser de acuerdo a tu, bueno, a tu nivel de académico, porque si inclusive hay hospitales que sí te contratan sin haber tomado todavía el examen, pero con la condición de que tú lo vas a tomar y que tú vas a hacer tu grado de bachelor. Si no haces el bachelor, por lo menos aquí en Nueva York, no te dejan ejercer como registered nurse. O aquí sea, sí. todo es una cadena. Tú puedes conseguir, claro, un trabajo en el área de la salud, pero tú no vas a ejercer como un registered nurse. Entonces tienes que tomar el examen para que te paguen más dinero. ¿Aproximadamente cuánto está ganando un título de registered nurse empezando? Es que eso depende, cada estado es Una diferente. idea para nuestros suscriptores. Un estimado en dólares por hora sería, sin experiencia, entre 26 a 30 dólares la hora aquí en Eso Florida. en Miami, porque aquí en Nueva York Es como un poquito más, exacto. $40 la hora, 45. Ahora bien, yo cuando empecé, que hace ya unos Ujú. añitos, que era antes del COVID, o sea, era menos de ahí. Yo conocía personas que me decían, yo comencé trabajando con $23 la hora. Sin embargo, yo en mi primer trabajo me dieron $30 la hora. O En sea, Nueva York antes, cuando yo empecé a estudiarlo, era como 74,000 la media por año. Ya está a 85,000, por nada más, ejemplo. no te voy a Y decir, o sea, hasta más, una enfermera sin experiencia, pero ya tú con tu licencia. con experiencia puedes negociar. Tú vas a Claro, ver que los lugares te dicen aquí, bueno, hace, porque yo recibo correos electrónicos. Por el hecho de tener una licencia activa, te mandan correos electrónicos y hasta se atreven a decir, bueno, en base a los años de experiencia que tú debes tener aquí, que son los años que tú tienes de licencia, ujú, el estimado más o menos que te estaría pagando por hora son $40, más o menos. Así me van claro. diciendo. Pero tú puedes negociar eso Sí, claro, claro que sí. bonos, 15,000, 20,000. Dependiendo del área. Y eso es tu salario base, déjame decirte. Sí, que eso cambia con las horas extras. Pero dinero, así como sin los beneficios. Después de las 3 de la tarde te pagan, vamos a decir, $4 o $5 más la hora. Después de las Excelente. 7 de la noche te pagan 6, 7, $8 más la hora. Los fines de semana te pagan 3, $4 más la hora. Entonces, todo eso agrega, cuando yo a final de año veía y decía, ok, lo que yo hice fue, vamos a decir, fueron 65,000. Ajá. Pero entonces, de los extras, hice 10,000 más, son 75,000. Más el overtime, hice 15,000 más, ahora ya van por 90. Entonces, todo eso va subiendo. Dai, pues muchísimas gracias por compartirnos estos puntos del NCLEX. Espero que haya sido de provecho y que tengan ustedes buen resultado. Simplemente le queríamos dar como una medida general. Otra cosa. No, aquí, si eres médico de otro país y vienes a hacer enfermería aquí, tú no puedes diagnosticar como un enfermero. Te van a enseñar muchas cosas, pero tienes que tener cuidado porque las respuestas son muy similares y siempre te van a Sí, poner como delegar o diagnosticar, cositas así que tú en tu instinto dices, sí, sí, esto es correcto. Claro, es correcto para un médico, pero no para ti como enfermera acá. Entonces, claro. tienen que también tomar eso en cuenta. Por eso digo, tienen que informarse y educarse bien de cómo funciona el examen y qué son las cosas, las funciones de una enfermera aquí en este país. Gracias, Dai, por acompañarnos y Gracias a ti. gracias a ustedes por siempre escucharnos. Que tengan buenas tardes y suscríbete y dale like. Bye, bye.